hermanos, bueno, vamos a ir acercándonos a Rosh Chodesh Adar, ya este mes que viene, sí se festeja Purim. Y aunque en Purim uno se pone caretas, en realidad la idea es sacárselas, es poder ser quien uno vino a ser. Ayer leí con asombro y mucha alegría un post, un escrito, una respuesta que da el rabino Ariel Birx a una pregunta de un músico que, bueno, lo pueden ver acá el artículo y buscarlo en este link. Y quiero decir que es un artículo muy valiente porque dice cosas que el Baal Teshuvah necesita escuchar. El Baal Teshuvah es una persona que, habiendo vivido en el mundo secular, digamos, un día decide que quiere acercarse a Dios y quiere acercarse a la Torah. No sabe muy bien qué es, pero hay un montón de gente que sí dice saber. Y entonces el Baal Teshuvah, sabiendo que hizo cosas que no eran correctas o que estuvo en cosas que no eran de lo mejor o que simplemente su vida era vacía, etcétera, etcétera, se lanza con los brazos abiertos al mundo observante, esperando encontrar allí las respuestas a su vida, y se lanza muy ingenuamente. Nosotros tenemos que entender que una cosa es la Torah y otra cosa son las personas observantes. Como dije en otras oportunidades, hay personas observantes exteriormente que por dentro ni siquiera creen en Dios, y hay personas no observantes que creen en Dios y que son incapaces de hacer maldades o deshonestidades, o etcétera, etcétera. El Baal Teshuvah tiene que saber que tiene un gran desafío, especialmente para con sus hijos, porque en el mundo observante está en crisis, hay una gran carencia de líderes, no hay ningún líder que se pare sobre sus pies a decir que hay cosas que están muy mal y que hay cosas que deben ser reevaluadas, que tal vez sirvieron para alguna época pero ya no sirven para ahora, que estamos frente al inicio de la Geulá, de la redención, y estamos viviendo con ataduras psíquicas, emocionales, espirituales, que no nos permiten ver ni ser parte de lo que se viene. El artículo del Rab Ariel Birx habla sobre, entre otras cosas, habla sobre, por ejemplo, sobre la ropa. Nosotros tenemos que entender que el Baal Teshuvah quiere hacer las cosas bien. Entonces dice, bueno, si hacer las cosas bien es entonces ponerse esta ropa o esta ropa o esta ropa. Y seamos honestos, nosotros, el Baal Teshuvah que deja el mundo secular, lo deja básicamente por la superficialidad y la falta de valores, y por cosas que nosotros no queremos educar a nuestros hijos en eso.
¿Y por qué cruzamos al mundo de la observancia y caemos en esas tonterías? Y me refiero a que seguramente Moshe Rabbeinu no estaba preocupado ni por el largo de las túnicas, ni por si las mujeres usaban medias, ni por el ribete de la kipá que usaba nadie. Es cierto, Hashem da instrucciones sobre la ropa de los Kohanim en el Beit HaMikdash, pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de las mitzvot, de las órdenes de Dios para con las vestimentas de los sacerdotes, de los Kohanim en el Beit HaMikdash para hacer su servicio, el servicio de Dios. Estamos hablando de cómo nosotros servimos a Dios en nuestra vida cotidiana y cómo puede ser que una moda de Europa del 1700 sea la ropa kasher y ropa del 1960, 1970, 2000 no sea ropa kasher. No estoy hablando de shatnez, estoy hablando de la moda. Usar una moda de hace 3 siglos atrás no quiere decir que eso no era moda, eso era moda también, porque vestirse con saco y sombrero, vestirse con trajecitos a lo Jacqueline Kennedy, vestirse con distintos tipos de uniforme que se usa en el mundo observante, no significa que siempre fue así, porque vemos que los europeos se visten de una manera, los sefaradim se visten de otra, y bueno, los marroquíes de otra, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que ver que la superficialidad le ganó al mundo observante. Y tenemos que renovar ese mundo observante. Las halajot son las halajot. Shabbat es Shabbat. Y la mujer casada tiene que cubrirse la cabeza. Obviamente hay muchísimas opciones en los dos extremos, desde el extremo de ponerse solo una vincha y que el cabello igual esté visible, y usar pantalones, por ejemplo, pero que eso es desde ahí a cubrirse como una especie de carpa y que no se le vea absolutamente nada, y que camina ella y sus hijas menores también toda vestida como si fuese una carpa negra que va rodando por la calle. Nosotros tenemos que saber que hay un gran espectro y que hay muchos matices para las mitzvot, y que nadie tiene derecho a decir el Dios quiere esto, porque nadie sabe, porque esto son modas que se fueron implementando después de la destrucción del templo, y uno puede decir, bueno, los jajamim se vestían así, los tzadikim se vestían así, pero también era en esa época que se vestían así, no se vestían con túnicas como en la época de Moshe Rabbeinu. Tenemos que empezar a sacar la paja del trigo, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que comer kasher, pero saber que en el kashrut no todo es tan limpio como uno querría que sea, o como el Baal Teshuvah ingenuamente piensa que es. El kashrut en este momento es un negocio, y como dije en otro video, en los negocios hay cosas buenas y hay cosas muy malas. Uno tiene que cumplir las mitzvot, estudiar de los libros, estudiar de los grandes tzadikim, y cuidarse mucho de no caer en superficialidades,
si en algún momento después de la Shoah, del Holocausto, era necesario una gran cantidad de hombres que estudiaran Torah todo el día, hoy por hoy esos hombres judíos son necesarios para que estudien Torah una parte del día, un par de horas o varias horas en el día, pero tienen que trabajar y traer el sustento a sus casas de una manera limpia, honesta y que sea digna del judío y digna del pueblo que va a traer y debería traer luz al mundo. Tenemos que entender que hay cosas que están desfasadas y que no tienen que ver con las mitzvot, tienen que ver con la cáscara. Entonces, Dios le puso a cada uno de nosotros una manera de servirlo, a través de las mitzvot, a través del Kiddush de Shabbat. Pero no hay una sola manera de hacer Kiddush de Shabbat. El texto es uno, pero uno puede ponerle la música que quiera, la melodía que quiera, o recitarlo, o hacerlo solo, o hacerlo en familia, o invitar a mucha gente, o hacer un Kiddush íntimo. Todos tenemos la posibilidad de hacer de la observancia de la Torah algo vital, algo que sea nuestro, que uno sienta, bueno, este es mi Shabbat. Con todas las halajot de Shabbat, con todas las cosas que se pueden y se deben hacer y todas las cosas que no, pero es mío, lo amasé yo, lo cociné yo. Esto es lo que nosotros tenemos que ir a conquistar, porque el mundo observante tiene cosas buenas, pero tiene una rigidez en este momento piramidal que inhibe estas legítimas emociones con respecto a Dios, con respecto a la Neshama, con respecto a hacer de este mundo el mundo que Dios quiere que se haga, que es un mundo arreglado por nosotros, por nuestras manos, con nuestro esfuerzo, con nuestra tarea en este mundo, no es en una burbuja aséptica. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra individualidad, de nuestra jochma, de nuestra inteligencia, darnos cuenta que si uno le comenta un proyecto a un rabino y el rabino le dice, ideas tenemos todos, y por supuesto uno se va con la cabeza gacha y muy humillada porque, bueno, uno tenía una buena idea, pero no tiene el dinero ni la productora para poder hacerlo, y al año ese rabino hace ese proyecto con otra gente. Y entonces no es que todos tienen esas ideas, algunos tenemos esas ideas y tenemos que hacerlas valer, porque no tenemos que dejar que gente que está etiquetada como líder nos achique nuestra capacidad para servir a Dios. No tenemos que dejar que gente que está cementada en dirigir las keilot, las comunidades, sean los que determinan cómo es mi intimidad con mi esposo, cómo es mi intimidad con mi esposa, cómo es mi vínculo con mis hijos. Tenemos que ser amorosos con nosotros, con la parte que Dios nos dio para hacer, y saber que la Torah es maravillosa, pero no todos los que tienen la etiqueta de nosotros somos la Torah son los dueños de la Torah. El dueño de la Torah es el que sirve a Dios desde el corazón, y Dios sabe quién es verdadero y quién no. Entonces no seamos ingenuos, y si tenemos que cantar, cantemos, y si tenemos que bailar, bailemos, y si tenemos
que dibujemos lo que está dentro de nuestro corazón, y si tenemos que escribir poesías, escribamos, y si tenemos que salir a trabajar en un trabajo digno para mantener a nuestro hogar, y si tenemos que, hagámoslo, y si tenemos que por eso reducir horas de estudio Torah, hagámoslo, porque en este momento es más importante la dignidad del hombre y del hogar que estar encerrado estudiando, cuando es que están estudiando, pero supongamos que están estudiando y la mujer no sabe qué hacer con la cantidad de hijos que tiene y que con una heladera vacía. Eso tenemos que saber que no puede ser la voluntad divina. Y la voluntad divina seguro es que la mujer pueda ser mujer, pueda ocuparse de su casa y de estar contenta, de estar feliz y tener una cara que refleje su satisfacción de ser mujer, de estar en buenas relaciones con su esposo y con sus hijos. Pero todo esto es prioritario. Todos sabemos que Hashem prefiere el shalom antes que seamos los más estrictos en la limpieza de Pesaj. Todos sabemos eso, y sin embargo no se actúa así. Entonces, en vez de ir a atender a hacer un montón de invitados en la casa para tener cada vez más gente de Kirub, entre comillas, para acercar a gente a la Torah, fijémonos qué les pasa a nuestros hijos. ¿Por qué está tan callado? ¿Por qué no le va tan bien en la escuela? ¿Qué tiene ganas de hacer? Le dedicamos, aunque sea media hora diaria, a charlar, a escucharlo, a verlo. Vemos qué le pasa a mi esposo, a nuestro esposo, qué me pasa a mí con mi esposo, qué le pasa a nuestros hijos entre ellos. Es importante esto. Hashem le dijo a Abraham una mentira con respecto a lo que había dicho Sara, que Sara había dicho mi esposo anciano, y Hashem no le dijo eso a Abraham para no crear ese espacio de dolor entre ellos dos. Hashem lo que quiere es que estemos contentos. Ahora viene Adar y es una época, ya estamos en Adar, pero viene Purim y es una época para estar contentos, y tenemos que estar contentos con la verdad, no con una careta. No con una careta. Este es el desafío de Purim, poder ser quienes realmente vinimos a ser, servir a Dios con honestidad y saber que la Torah está dentro nuestro.